la perseverancia también de ti en todo caso, de ti, de Ezequiel, que siempre perseveraron en predicar, pues, eh, siempre, aunque no se escuchara mucho o que los otros compañeros no escucharan tanto, siempre hubo esa perseverancia de predicar. Y eso Claro. también salva a gente, o sea, eso es lo que hace convertir a la gente. Después de, si uno persevera en hablar de Cristo, Sí, bo, se sí, logra, salen los frutos, se logra plantar esa semilla que exactamente. crece. Nosotros lanzamos la semilla y bueno, el resultado lo da Dios, po. Uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer con la palabra predicada. Él tiene esa potestad. De hecho, yo quedé sorprendido. Para mí la prueba de fuego fue el, el Álvaro. El Álvaro, yo sé que el Javier es más aprensivo, o sea, más callado y todo, nos escuchaba con respeto. Ahí cuando trabajamos acá en AEGEN, hace unos años atrás, en el container éramos como 13, 14, y yo siempre hablaba de la palabra con el Ezequiel y otros compañeros más. Y uno de los que se burlaba harto era el Álvaro. O sea, el Álvaro se ponía ahí en el equipo y daba la música, ¿cierto? Y ponía toda esta cuestión de reggaetón y todo como en son de protesta de lo que estábamos conversando. Varias veces se metió a ser interlocutor con nosotros para poder pillarnos en algo. Y como son las cosas, pues ahora él va a la iglesia. Él me contó de que se convirtió en plena pandemia. Entonces, ustedes saben, el poder de Dios es inimaginable, no sabemos cómo Dios va a ocupar la palabra predicada. Eso es lo importante. Y uno igual se contenta con eso, porque ahí uno se da cuenta de que el poder actúa, el poder de Dios en la palabra. Y hermano, dele nomás. Vamos a, vamos a comenzar este pequeño estudio, ¿cierto? No tan exhaustivo, pero sí vamos a hablar un poquito de la salvación. No sé si hermano Celso podrá llevar una oración así cortita, bien breve, para poder empezar. Del Padre, micrófono y le da. Padre Celestial, alabamos, bendecimos su santo nombre. Padre, te pido en esta hora, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, Padre, para entender tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos y líbralos del mal. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Romanos 5 lo vamos a leer. En la Reina Valera, en algunas tiene el subtítulo de resultado de la justificación. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya, ¿por qué estos días he meditado en este versículo y he querido compartirlos con ustedes también? Porque el tema de la salvación es medular dentro del cristianismo, dentro de la doctrina. La salvación es el resultado de poner la fe en Cristo, de lo que Jesucristo significa para nosotros como el eje principal, ¿cierto?, del reino, como el eje principal de la Biblia misma, ¿cierto?, la misma Biblia escrita, literalmente hablando, es cristocéntrica. El eje principal es Jesucristo y por ende la salvación. Y este tema trasciende generaciones, este tema trasciende culturas, historias, porque estudiando un poquito más sobre la historia de la iglesia me he dado cuenta de que los problemas que están con respecto a la salvación hoy en día parecieran ser nuevos, pero no son nuevos. La mayoría de las herejías que se han levantado para atacar la salvación hoy en día, para decir que la salvación, por ejemplo, es por fe, que la salvación
está entre creer en Jesucristo, sí, pero también el creer en la tradición de la iglesia, como lo hace la iglesia romana, los testigos de Jehová, que sí creen en la Biblia, sí creen en Jehová Padre, por ahí le quitan la divinidad a Jesucristo, pero creen que la salvación se la van a ganar predicando como ellos lo hacen en su método. Entonces, muchas religiones han entrado, por así decirlo, al conocimiento, ¿cierto? Porque el conocimiento no se le puede negar a ninguna religión, porque sí saben de que hay una salvación del alma, sí saben que hay una justificación, sí saben que Jesucristo murió históricamente, es comprobado, ¿cierto? Pero el sine qua non, el meollo del asunto de la salvación es la justificación. Por eso he querido leer Romanos 5. Y yo sé que todos los que están aquí han estudiado este pasaje, quizá incluso más que yo, quizá lo conocen y lo manejan más que yo, pero creo que Romanos 5 es, yo creo que el capítulo por excelencia que habla de la justificación con respecto a la salvación. Y dentro de la soteriología, ¿cierto? El estudio de la salvación, nosotros sabemos por temas de la teología sistemática, ¿cierto? La mayoría de las teologías sistemáticas tratan la salvación y la dividen en estos tres aspectos o los tres tiempos de la salvación: justificación, la santificación y la glorificación. Ese es un consenso que ha llegado históricamente la Iglesia, o los eruditos lo han denominado así, para poder trabajarla y poder estudiar de una manera más dinámica la salvación. Pero yo lo que quiero centrarme hoy día en pocos minutos es en la justificación. ¿Qué es la justificación para nosotros? ¿Qué es la justificación para ustedes? Porque este es el meollo del asunto. Cuando se cuestiona la salvación, por ejemplo, yo quiero ser práctico, no quiero ser tan exegeta y aquí hablemos del griego, aunque igual lo podemos hacer, pero quiero que vayamos a la practicidad de la palabra. Cuando ustedes están en la iglesia, por ejemplo, se encuentran con un amigo o algún familiar, ¿cierto? Los que no se pueden congregar, ¿cierto? Los que están buscando iglesia, pero de alguna forma están relacionándose con gente y le hablan del evangelio a ustedes, o les predican, ¿cierto? Le hablan de Jesús, de la Biblia. Se van a encontrar siempre con personas que van a decir: sí, yo creo que hay una salvación, yo creo que sí tengo que ser salvo, pero Dios me conoce y soy buena persona. Yo soy una muy buena persona. No le hago daño a nadie, ¿cierto? Soy una persona tranquila, soy una persona que no está contra Dios, que incluso, como dice John MacArthur, incluso me interesa lo que Dios piensa, pero de alguna forma no reformo mi vida para poder cambiarla. Entonces, yo me he dado cuenta, no sé si ustedes pueden sacar otra moraleja, pero cuando yo me encuentro con un hermano que es un hermano en la fe, en la misma iglesia quizás donde voy yo, y me dice: hermano, ¿sabe qué? La salvación se pierde. Así, yo sé que todos hemos hablado del arminianismo y conocemos gente que piensa eso, que la salvación hay que sostenerla, que es por mérito humano, etcétera. Pero cuando uno estudia Romanos 5 y estudia soteriología, en teología sistemática, la guía te demuestra y te despliega todos los versículos bíblicos, ¿cierto? Y te hace un panorama completo de todos los versículos que hablan. Entonces, hay muchas formas de abordar este tema. De hecho, no lo podríamos hacer ahora en media hora. Jamás, no alcanzaríamos. Pero yo lo quiero abordar desde la justificación. Por ejemplo, Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él escribió una carta. Y al último de Judas dice que nosotros somos guardados por medio de la fe. Y nos guarda por intermedio de eso. Estoy parafraseando el versículo. Dios nos guarda por la fe, y por medio de esa fe no tendremos caída. Y obviamente el tema ahí es la salvación. Entonces, quizás Judas lo aborda de la fe, quizás Juan en sus cartas, en la epístola, aborda la salvación como el conocer a Dios y el amor a Dios. Y así los distintos apóstoles, ¿cierto?, que escribieron cartas,
abordan la salvación desde distintos puntos de vista, distintas ópticas, pero por excelencia el apóstol Pablo apunta al sine qua non, a la base de la salvación, que es la justificación. Entonces el versículo 1 dice, justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificados? Y aquí, esto es súper fácil. Tenemos que imaginarnos, ¿cierto?, a Dios. Esto es una referencia también que la ocupa Charles Spurgeon, y creo que Martin Lloyd-Jones también habló de esto, de que Dios es un juez espacial, ¿cierto?, juez del universo, y Él está sentado en su mesa, ¿cierto?, en su trono, por así decirlo, y tiene su martillo en la mano. Él es el juez. Entonces, toda persona que nace en este mundo, lo conocemos por Romanos 3, ¿cierto?, el Salmo también que habla de que ninguno es justo, todos se han equivocado, todos han errado el blanco, todos son pecadores, y por ese resultado de morir por el pecado de nuestros primeros padres, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destitución en el griego significa separados. Es lo mismo que la muerte. Cuando la Biblia habla de muerte, significa separación. Entonces, estamos separados de Dios. Y el hecho de creer en Jesucristo por la fe, porque dice justificados pues por la fe. La fe es el camino. La fe es el medio. ¿Cierto? Justificados. Entonces, es tan simple como pensar, Dios es el juez del universo y tenemos dos opciones: o somos condenados o somos justificados. Y de alguna forma nos podemos imaginar esto cuando hay los juzgados, ¿cierto? Hoy en día, cuando están juzgando a una persona por un delincuente que mató a alguien o un delincuente que violó a alguien, y se encuentran pruebas en su contra, ¿cierto? Y el juez dicta la sentencia y le pega con el martillo y dice, ya, usted cadena perpetua, y se va. ¿Por qué? Porque su expediente dice que sí, es un violador, es un asesino, etcétera, ¿cierto? Y tienen las pruebas contundentes, y esa persona tiene su justo juicio y se ha aplicado justicia a esa persona. Y aquí voy al primer punto que quiero aclarar, que cuando Dios condena a una persona al infierno, en un sentido de condenación eterna, condenación perpetua, como habla la Escritura, los perdidos, lo único que está haciendo Dios es aplicando justicia. Y esa es como el centro de lo que no entiende el arminiano en este caso. ¿Ya? Porque ustedes yo sé que conocen esta doctrina y van a decir, sí, los hermanos pentecostales, los hermanos arminianos creen que ellos pueden mantener la salvación porque, no sé, van a predicar, hacen muchas obras y ellos se sienten bien haciendo así porque le están cayendo bien a Dios con sus obras. Están manteniendo esta fe que Dios ha depositado en ellos y ellos creen que tienen el derecho a hacer eso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros estamos separados de Dios y no podemos hacer nada para salvarnos. Eso está más que claro, todos lo sabemos aquí. Entonces el hecho de que Pablo empiece Romanos 5 diciendo justificados, de hecho hay una versión, la Biblia de la América dice, por lo tanto, habiendo sido justificados. O sea, está hablando de un hecho que no tiene vuelta atrás, ¿cierto? La NTV dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Ahí está un poquito más claro ese lenguaje. La NBI, la versión antigua del 99, dice paz y alegría en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Entonces está hablando de una relación, está hablando de resultados, está hablando de estar en paz con Dios. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hecho de ser justificado por Dios, una vez me preguntaron si este Dios que sale acá se refiere al Padre o al Hijo, ¿cierto? Si usted lee el versículo completo se va a dar cuenta que es al Padre, porque después habla del medio. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? En el griego se nota una palabra que es la palabra que le ponen al Papa, pontífice. Pontífice es puente.
de unir dos, imagínense dos pedazos de, no sé, dos acantilados y al medio hay un río muchos metros abajo, y uno pone un puente y une el lugar de acá con el de acá. Entonces eso es pontífice en el griego, juntar dos, hacer un puente. Entonces Jesucristo es el puente entre Dios Padre y nosotros. Entonces la justificación tiene como recorrido o como fuente o como carretera la fe. Yo de repente trato de explicar así con cosas muy, muy básicas, pero trato de explicar de que la fe es como una carretera y la gracia es el auto que se mueve en la carretera de la fe, para que podamos tener una, ¿cómo decirlo? Un trayecto. La Biblia dice en Efesios 2, del 6 al 8, que por gracia hemos sido salvos, ¿cierto? Por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, chicos, la justificación, en la versión que leímos, por ejemplo, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí vamos a la parte práctica, cuando decíamos recién el ejemplo que dio Javier. Yo escuché la palabra, a mí me predicaron la palabra, entonces el hecho de prestar oído, el hecho de poner atención a la palabra cuando se está predicando la Biblia, se está predicando el testimonio de Cristo, ¿cierto? La resurrección, la vida de Cristo, que Jesucristo es Dios, y toda esa doctrina a nosotros nos impactan cuando no éramos cristianos. Entonces ahí hay un acto de fe, un acto de fe, donde Dios pone la fe, aunque hoy día no es el tema, pero les digo de antemano de que Dios es el que pone la fe, ¿cierto?, en el ser humano, porque la fe es un don de Dios. La fe tiene que ser ejercida por el ser humano, pero el ser humano no puede, por su naturaleza, ejercer la fe o producir la fe, porque el ser humano es un ser caído. El ser humano es un ser que no produce obras de justicia, ¿cierto? ¿Se acuerdan Isaías que dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios? Entonces nosotros no podemos ni siquiera jactarnos y creernos por decir yo tengo fe en Dios. Yo cuando oro los enfermos sanan, yo cuando oro los endemoniados son libres. No, todo eso es trabajo de Dios. Dios trabaja en eso, Dios da la fe, Dios da la perseverancia incluso. Y eso de repente como que confunde un poco la doctrina o la mente, mejor dicho, de la persona que tiene esta doctrina arminiana metida en su cabeza, porque no entiende cómo Dios puede dar algo, lo digo de otra forma, no entiende cómo Dios puede dar algo al ser humano, pero a la vez el ser humano es responsable de ejercerlo, y si no lo ejerce, cae bajo la disciplina de Dios. Eso es un misterio, que nadie lo sabe. Pero la Biblia en otro versículo dice, sed santo porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo somos santos? La única forma de ser santo es siendo justificado, porque por la obra de Cristo, al escuchar el Evangelio, viene el Espíritu Santo, nos amalgama, nos toma y nos mete al cuerpo de Cristo, nos convierte, nos abre los ojos, nos da su Espíritu, y nosotros con esta nueva naturaleza empezamos a crecer, empezamos a aprender, a escuchar más. Quizás las palabras que decía antes ya no las digo, y si las digo me siento tremendamente mal. Antes quizás miraba a las mujeres con lujuria y ahora ni siquiera puedo hacerlo, y si lo hago me siento tremendamente mal. Yo antes era muy suelto de lengua para mentir, pero ahora cuando miento siento una presión en mi pecho y tengo que caer a las plantas y pedirle perdón a Dios. Entonces estamos claramente frente a la hora de la justificación. Entonces la justificación es un hecho que ocurre en el ámbito espiritual, pero es una obra legal, ¿ya? Es una obra legal que, por eso que Spurgeon y Martin Lloyd-Jones hablaban como de este juez, cierto juez, el gran juez del universo, porque aunque sea espiritual esta palabra que estamos nosotros aprendiendo y estudiando, es un término legal la justificación. Es así. Entonces la pregunta es, y aquí vamos con la contralógica, a mí me gusta hacer eso. Si el juez del universo, creador del cielo y de la tierra, te ha dicho que tú eres justificado delante de Dios,
y nadie te puede acusar, como dice Romanos 8, ¿cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, si somos justificados, o sea, yo puedo decir que me gané la salvación, o puedo atreverme a decir, si yo no me esfuerzo, voy a perder este favor que Dios me ha dado. Y eso es lo tremendo, porque la justificación, aunque sea el primer paso de la salvación, ¿cierto? Porque al creer en Cristo, yo soy justificado, mi caso penal ha sido descartado, Cristo es el sustituto que fue a la cruz. Entonces, cuando Dios Padre mira al mundo lleno de maldad, me ve a mí bajo el amparo de Cristo, porque yo creí en Él, Dios, a través de Jesucristo, Jesucristo me imputa a mí su justicia, ¿cierto? Y todo mi pecado fue imputado ya en Cristo en el pasado, en el momento de creer en la justificación, que los teólogos llegan al acuerdo de que fue netamente la hora de la cruz. Ahora nosotros no sabemos así cronológicamente cómo la justificación sigue siendo fresca, por así decirlo. Si el acto pasado de Cristo fue hace 2000 años muriendo en la cruz, y si yo creo en ese sacrificio, soy justificado, ¿cierto? Pero los teólogos no pueden explicar por qué la justificación sigue teniendo pie. Entonces me gusta como lo dice John MacArthur. John MacArthur ocupa una frase que dice, que es muy buena, dice que el cristiano verdadero siempre va a ser siendo justificado, porque el cristiano verdadero va a ser justificado todo el tiempo mientras que Cristo viva. Y ustedes saben, ¿Cristo por cuánto tiempo vive? Perpetuamente. Jesucristo es eterno porque es Dios, ¿cierto? Entonces, pero cuando Él toma esta obra de hacerse siervo, de hacerse humano y venir a este mundo, ¿cierto? Cristo tiene las prerrogativas divinas y aparte tiene una obra sumo sacerdotal. Y aquí es donde yo me clavo con los arminianos, porque dicen, no, yo voy a perder la salvación. Si yo no hago esto, la voy a perder. La pierdo sí o sí. Entonces, ¿dónde queda la obra sumo sacerdotal de Cristo hoy en día, intercediendo, ¿cierto?, a la diestra del Padre, orando por su iglesia, para que tú y yo seamos todavía santificados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo? Entonces el arminiano no conoce esa dicotomía, por así decirlo. Y disculpen que ocupe ese lenguaje de que no conoce, no es un insulto de que son ignorantes, ya no quiero hablar de eso, pero o sea, no quiero referirme así, pero ustedes conocen que ser ignorante es carecer de cierto conocimiento frente a un tema nomás. Entonces, el hecho de decir yo pierdo la salvación, hermano, está sacando al tiro a Jesucristo de sumo sacerdocio. Y ustedes han leído Hebreos, ¿cierto? Hebreos 7, cuando habla de la tipología del sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Que obviamente está hablando de Jesucristo. Y habla de una genealogía sin padre, sin madre, ¿cierto? Sus días son desde la eternidad. Y obviamente es una alegoría para hablar de la eternidad de Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios. Se me viene a la mente Juan 1.1, ¿se acuerdan cuando lo repasamos? Que dice, en el principio era el verbo, o era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Entonces ahí vemos el principio de igualdad que tiene la Trinidad. Es un versículo netamente trinitario. En el principio era el Logos, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Son sinónimos, solamente depende de la traducción de la Biblia. Pero la palabra en el griego original, ¿cierto? En el griego original, cuando se escribió el Nuevo Testamento, es logos, lo cual significa lógica, pensamiento, discurso o palabra. Entonces, es increíble que en el principio, se está remontando a Génesis, ¿cierto?, a todo lo creado, era el verbo, y ese era, no lo está hablando como lo escribieron en la Reina Valera, por ejemplo, que significa era del pasado. Cuando nosotros decimos esto era antes, pensamos que es de un día atrás o 2 días atrás. No, ese era es un verbo imperfecto que significa continuamente, que te lleva a la eternidad. Entonces, en el principio, el Logos ya existía.
¿Y por qué le hablo de esto? Usted dirá, hermano, ¿por qué está hablando del logos? Porque la Biblia dice de que la justificación y la salvación la sostiene el logos. O sea, eso es lo que yo quiero que se lleven hoy, de que la salvación, si Jesucristo la sostiene, y él dijo en sus palabras, ¿cierto? En Juan 17, en la oración sumo sacerdotal, y si usted lee Juan 17 se va a dar cuenta de las palabras que dice Jesucristo con respecto a la iglesia. Entonces promete la salvación eterna, promete de que nosotros no nos vamos a perder, promete de que nos va a dar su palabra es la verdad, ¿cierto? A la vez la palabra de Dios es Cristo mismo encarnado. Entonces la naturaleza de la justificación es eterna. Si lo quieren anotar por ahí o aprendérselo de memoria, la justificación es eterna. Entonces yo creo que ningún arminiano podría atacar Romanos 5, porque Romanos 5 del 5 al 11 da 6 ideas o 6 eslabones en una cadena, como dice John MacArthur, en una cadena que fijan al creyente eternamente a este gran Salvador. Si usted lee Romanos 5, lo repito, del 5 del 1 al 11, hay 6 eslabones en una cadena donde estas 6 promesas amarran por la eternidad al pecador, en este caso nosotros. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es la paz? Tenemos paz para con Dios. La otra vez escuché a un teólogo que es bastante denso, que se llama D.A. Carson, que es uno de los exponentes de la teología del pacto ya a nivel de Joel Vick, son como los actuales R.C. Sproul. D.A. Carson con Joel Vick son como los magnates ahora de la teología reformada. Y D.A. Carson decía algo muy preciso, decía de que aquí la paz para con Dios no es la paz de Dios, como muchos predican. No sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando se toman estos versículos en la iglesia, en una iglesia estándar, ¿cierto? Y se predica esto, los hermanos como que hablan de la paz como un sentido psicológico, como un sentido de emocionalidad. Estar con Dios, la paz de Dios, como que Dios me da una tranquilidad de mente, una tranquilidad de corazón. Y en el griego no dice eso. En el griego lo que está diciendo la idea, cuando dice tenemos paz para con Dios, en el griego es una idea antitética. ¿Qué significa eso? Que va a lo contrario. Entonces nosotros tenemos que pensar y decir, ¿qué teníamos antes de llegar a la salvación? ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra. Exactamente, la guerra. Entonces antes estábamos en guerra con Dios. Estábamos en guerra con Dios. Y eso muchos no lo quieren creer. Mire lo que dice en Romanos 1:18, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce y le es manifiesto, pues porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es revelación general, para los que han estudiado teología sistemática. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios, se hicieron necios. Si usted lee hasta donde termina esto, que es el 32, se va a dar cuenta de que toda la raza humana está en guerra con Dios. Y eso es un estado actual. La gente dice, hace esa pregunta, oye, pero yo no estoy en guerra con Dios, po. Yo voy a la iglesia, me pego en el pecho, miércoles de ceniza,
Como dice el dulce, le doy dulce a los niños, visito a mi abuelita y soy buena persona. Yo no estoy en contra de Dios. Bueno, la Biblia dice el que no está justificado, ¿cierto? Está en guerra con Dios. Entonces, al ser justificado, al tener este problema legal resuelto desde la eternidad, por medio de la fe, o sea, solamente nosotros creyendo en Jesucristo, tenemos la paz con Dios. Y paz con Dios significa estar en el mismo equipo. Bueno, Solamente eso, ¿sí? no solamente que el hombre está en guerra con Dios, sino que Dios está en guerra con el hombre. Exactamente, sí. Sí. Sí, Dios está en guerra contra el impío. Eso sale, creo que en Salmo 7:11. Dios es justo y juez, y Dios juzga al impío, ¿cierto? O está irado contra el impío todos los días, una cosa así dice. O sea, si la Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días, o sea, es constante, ¿cierto? Es constante la ira de Dios. Y si usted lee en la historia de Israel, que Dios siempre protegió a Israel a pesar de sus pecados, pero Dios siempre buscó la destrucción de los pueblos que perseguían a Israel. Entonces, es importante esto. Paz para con Dios. Estamos en el equipo, ocupando el ejemplo del fútbol. Ahora Dios está de nuestro lado. Estamos del lado de Dios nosotros. Entonces, si nosotros somos justificados por medio de la fe y lo entendemos, y estamos en paz con Dios, y el medio de esa paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente se refiere a toda la obra de Jesucristo y a su persona. Entonces, cuando usted vaya a lo práctico, a orar por un enfermo, a conversar con un hermano, a levantarle los brazos a un amigo que está triste, usted está con Dios. A mí me gusta como lo explica Samuel Pérez Millo en una predicación que no recuerdo el nombre, pero él dice, da un ejemplo muy bueno, dice que la primera lección teológica que Dios le dio al apóstol Pablo fue cuando iba camino a Damasco. Y se le apareció, ¿ustedes se acuerdan ese versículo ahí en Hechos? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tenemos que hacer la pregunta retórica. ¿Pablo estaba persiguiendo así personalmente a Jesucristo? No, pues. Tenemos que ser literales en eso. Pablo no perseguía a Jesucristo, pero sí perseguía a cristianos. Y ahí esa historia está demostrando y verificando este versículo. El que está con Dios está en paz con Dios, está en el lado de Dios, está en la dimensión de Dios, está en el equipo de Dios. Entonces cuando vengan los demonios, la enfermedad, usted tiene a Dios. Usted tiene a Dios para poder confiar, para poder orar, para poder buscar en su palabra, porque todo lo que está en la Biblia es inspirado por la boca de Dios, por la mente de Dios, a través de Jesucristo. El 2 dice, ¿por qué también tenemos entrada? Ese también obviamente está hablando de una distinción de que la idea del 1 y el 2 se separan, entonces son dos cosas diferentes, porque está hablando de la justificación. ¿Por quién también tenemos otra cosa ahora? Entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Entonces usted dirá, oiga hermano, yo soy tan pecador que nunca estoy firme, siempre me caigo, siempre estoy pecando, siempre estoy haciendo esto y me siento mal, y qué bueno que se sienta mal, porque está evidenciando de que es un cristiano. Entonces, tenemos entrada por la fe. De nuevo el objeto o la carretera para entrar a esta ciudad, ¿cierto? Es la fe, a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Ya con esto termino. ¿Se acuerdan que en el antiguo pacto, para que el pueblo tuviera acceso a estar en la presencia de Dios, qué tenían que hacer para tener una conexión con Dios? ¿Se acuerdan? En el antiguo pacto, ¿Sacrificio? sacrificio. El sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Una vez al año, ¿cierto? Para celebrar la Pascua, subía el sumo sacerdote, hacía el sacrificio.
las familias pobres llevaban palominos. Y eso está todo relatado en el Antiguo Testamento. Obviamente todo prefigura a Cristo, eso ustedes lo saben. Pero a lo que quiero llegar al meollo de este versículo que dice, tenemos entrada, acceso, por intermedio de la fe. ¿Se acuerdan lo que había en el templo? ¿Qué se rasgó cuando Cristo murió? El velo. Eso El mismo. velo. El velo. De arriba hacia abajo. Exactamente. Eso, el velo era algo muy importante porque hacía una separación del lugar santo a un lugar santísimo. Y eso demostraba una jerarquía, por así decirlo, dentro de la religión judaica que tenía el pueblo de Israel, donde ciertas personas podían ministrar en el templo, pero todo el pueblo judío estaba atrás, en el patio de atrás, donde estaban los pobres, ¿cierto? Y solamente los de una, creo que era la tribu de los levitas y de Aarón, la descendencia de Aarón podía ministrar en el templo. La descendencia de Aarón, el padre de Juan el Bautista, estaba ministrando cuando se le aparece el ángel y lo deja mudo por incrédulo. Aquí quiero llegar de que ahora nosotros tenemos acceso, entrada. Entonces, hermano, esto es tan grandioso, tan grande que nosotros de repente pasamos por arriba y no lo notamos. No le damos la importancia. Ahora, es impresionante, por ejemplo, y aquí entramos a lo práctico y aquí abro el telón para que podamos comentar esto y quizá ustedes quieran aportar algo. Es impresionante como cuando uno tiene una aflicción y ora a Dios y Dios te responde o Dios te respalda. O sea que uno se siente pero tan no de forma orgullosa, pero yo cuando siento que Dios está conmigo y no sé, yo voy a ver a un enfermo y el enfermo sana, me siento como grande, güey. Aunque no lo soy, pero me siento que no estoy solo, me siento como apoyado, me siento respaldado. Entonces nosotros tenemos un Dios grande que nos ayuda en los momentos de la aflicción. Nosotros todos pasamos aflicción, quizás cada uno de ustedes tenga alguna tristeza, pena, algún proceso que estén pasando en la familia, enfermedades, o están orando por alguien que ustedes le han predicado, o se están preparando para predicar, o están en un proceso de cambio de iglesia, siempre hay un proceso. El Hijo de Dios siempre va a estar en ese proceso en este mundo, mientras estemos en este mundo. Pero estamos justificados, tenemos acceso a través de la fe, estamos en paz con Dios. ¿Y quién garantiza eso? ¿Quién sustenta eso? ¿Quién es la base de todas estas cosas teológicas que hemos hablado? El Señor Jesucristo. Y al último del 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me acuerdo que hace unos meses atrás estudié el Tesalonicense y saqué por conclusión, siempre cuando estudio un libro saco una conclusión así en una frase para cerrar el libro. Y cuando leí Tesalonicense primera y segunda, me di cuenta de que Pablo lo que quería decir era eso, la esperanza de la gloria para la gloria de Dios en esa iglesia. Y cuántos, yo creo que han perdido la esperanza hoy en día, que viven sin fe, viven derrotados, viven sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la Biblia. Gracias a Dios nosotros tenemos esa esperanza. Y nos gloriamos, nos contentamos. Gloriarse en este sentido no tiene que ver con echarse al hombro honra. No, hay que sacarse esa idea de la cabeza. Gloriarse en Dios es todo lo contrario, es darle la gloria a Dios. Esa es la mención que tiene en el idioma original. Yo me glorío en Dios. O sea, yo estoy diciendo, Dios se merece toda la gloria. Ese me como que nos confunde de repente en el español, pero no significa eso. Entonces resumo y abro el panel para que ustedes puedan opinar y aportar. Somos justificados. La justificación es una justificación eterna. Cristo
ya murió, ya resucitó, ya hizo la obra, ¿cierto? Que Él vino a hacer como siervo, como Mesías, una obra que fue planificada por la Trina Deidad antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Cuando Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo emplean esta obra para salvación de muchos, de su pueblo, dejan, yo le llamo así como coordenadas. Y las coordenadas obviamente son la gracia de Dios, la fe de Dios, entrar a esta relación de paz con Dios, y todo por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada, ¿cierto? Ahora usted, como le comentaba, usted ora y tiene acceso al trono, tiene acceso a Dios de forma directa, la cual estamos firmes, o sea, Dios nos sostiene. Nosotros estamos firmes gracias a esta fe, a esta entrada, al medio del Señor Jesucristo, por estar en paz con Dios, por tener esta fe y por estar justificados. Por eso estamos firmes. Y nos gloriamos, nos contentamos, nos gozamos en esta esperanza que tenemos. Y con esto que yo le he compartido, los quiero animar porque he visto hartos hermanos que no se han sentido muy bien, y animarles a seguir adelante, ¿cierto? A predicar siempre el Evangelio de una forma fiel. Y a pesar de que vimos 2 versículos, vimos varias cosas, varias obras en este caso de nuestro Señor, el Mesías, ¿cierto? La justificación que Él hizo en la cruz y todo esto. Entonces, cuando alguien diga que la salvación se pierde, piensen en Romanos 5, lo profundo que es Romanos 5. Y cuando son hermanos, cuando usted se da cuenta de que son verdaderos creyentes, ¿cierto? Porque hay arminianos que sí se van a salvar. Como dice Miguel Núñez, son personas que no son pilotos nomás. No sé si han escuchado ese ejemplo de que el Evangelio es como un avión y los teólogos son los que manejan el avión, los que pilotean en la tripulación son los teólogos, porque saben cómo funciona el avión, cómo se sostiene, cómo sube, cómo baja, cómo prende sus motores, ¿cierto? Cómo aterriza y todo eso. Pero hay gente que se sube al avión, se sienta y viaja y no tiene idea cómo funciona el avión. Lo único que hace es llegar al punto, se sube en el punto de partida y se baja en el punto final del viaje. Así es el Evangelio. Hay hermanos que suben y no tienen ni idea cómo funciona esto. Pero el Señor nos ha llamado quizás a nosotros a ser pilotos, a ser tripulación, para explicar estas doctrinas, para explicar la justificación, para explicar la santificación, la glorificación, que lo podemos ver después. Y esta instancia de yo compartir esto con ustedes nació por eso, por el deseo de poder ratificar y también recapitular y repasar, ¿cierto?, estas doctrinas que son esenciales en nosotros, para no decir yo sostengo la salvación o yo tengo alguna capacidad de estar en este camino. No me acuerdo el teólogo que dijo, pero dijo unas palabras muy, muy ciertas. Dijo que nosotros no hicimos nada para poder entrar a esta gracia, a esta fe, a esta salvación, y menos vamos a hacer algo para poder salir, porque Dios no tiene salida. Así que, hermano, no sé si alguien quiere decir algo, aportar algo. No se amontonen, no se peleen, lo que sea. Yo sé que la mayoría conoce esta doctrina y esta predicación quizás es un poco repetitiva, pero Ya yo me voy a tirar a la piscina. Antes de que el hermano comenzara con el tema y empezaran a hablar un poco de la salvación, me recordó mucho a una conversación que tuve con un hermano de la fe, que estábamos debatiendo un poco sobre este asunto de la salvación. Ya, porque él es de una iglesia de la asamblea y el pastor enseña que la salvación no se pierde. Y hay otro
otro hermano que él conoce de su iglesia que también le dice lo mismo. Y cuando me dijo que pudiera como mostrarle bíblicamente estos puntos, yo toqué básicamente la obra que hace Dios por nosotros y cómo nosotros, o sea, de alguna manera, al ser la obra de Dios mayor, como lo dijo el hermano en algún momento, al ser la obra de Dios de un carácter eterno como es Dios, nosotros no podemos deshacer las obras de manera humana. Entonces ahí, bueno, además de no cité exactamente Romanos 5, pero sí hablé un poco de lo que era la obra de la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la Hablo como glorificación. de la naturaleza, Claro, de saqué realidades. los puntos a relucir también de Juan 1, por ahí también tomé algunos versículos. Entonces, a lo que quería llegar yo era como eso, que la obra de Dios es tal que nos afirma y además de transmitir por un lado el carácter antiguo del lenguaje, porque esto igual primeramente fue como eh, escrito como más en un carácter legal y también traído a nuestro tiempo, con palabras más sencillas, transmite algo maravilloso y algo que nosotros no podemos deshacer con nuestras manos ni con nuestro acto. Entonces como algo tremendo en lo cual podemos descansar, confiar y ahora como lo decía el hermano también animarnos, porque eso también me hacía harto ruido, es Dios con nosotros. Claro. Sí, ese es el punto principal porque yo toqué este tema de una forma, bueno, yo no quise meterme tanto porque, ¿para qué estamos con cosas? Hay mucho comentario, hay mucho que decir de esto, se pueden sacar. Esto se puede separar y hacer tremendas clases con, con cada palabra, pero no es la idea era hacer algo más práctico. Y, y presentar eso, yo lo hice solamente por dos motivos. Uno, por motivar, ¿cierto? Por la motivación y lo que está detrás de estos textos que nos animan. Nosotros nos animamos cuando sabemos que hemos sido justificados y los resultados ya están. No es una justificación que se va a lograr en el momento de la muerte, porque ese otro punto de que hay hermanos cristianos, hermanos de nosotros que piensan que la salvación se gana en el momento de morir. Por eso es que mantienen una vida intachable de una forma obviamente farisaica, para poder decir yo no me he equivocado en nada, yo no hago ningún pecado, entonces al momento de morir Dios ve mi expediente y soy aceptado. Y ese no es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio que trajo Cristo. En nuestra iglesia, el pastor, estaba toda la congregación reunida y él llevaba un poco tiempo en la iglesia y dijo, aquí mi línea es arminiana y yo soy arminiano y aquí se predica la doctrina arminiana. Y yo no conocía mucho, pero me venían siempre esos versículos a la mente cuando el Señor dice que a sus ovejas nadie las va a arrebatar de su mano. Y eso es siempre en mi pensamiento, aunque yo totalmente contrario a lo que ellos afirman, de que esa promesa para mí me da harta fortaleza. Sí, amén. Yo admiro a los hermanos que tienen ese coraje de estar en un lugar donde de alguna forma no están de acuerdo al 100%. De verdad, porque es complicado. Es complicado. Sí, hablando humanamente, es súper complicado estar en un lugar cuando tú no te sientes tan ameno, no tan cómodo. Y bueno, hoy día no se conectó. Creo que no está el Jonathan, que es un joven también que participa con nosotros, que él está teniendo este problema en su iglesia. La iglesia es de la misma rama que la del hermano Abraham y ha tenido, no es que él haya tenido problemas, sino que le ha traído problemas las prácticas que tiene esta iglesia dentro
que él se está dando cuenta que son antibíblicas. Entonces, el creyente en ese sentido, bueno, la palabra también lo dice, pero el creyente va a ser probado y va a sufrir. Uno, sufrir por Cristo no solamente el vituperio cuando nos hablen mal a nosotros y nos insulten por la causa de Cristo, sino que nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros anhelamos las cosas. Ustedes cuando estudian la palabra y ven que el Señor les revela algo, ¿cierto? Una doctrina que quizás no sabían, o quizás la sabían al vuelo, pero después la reafirman, y después viene otra persona y te habla lo contrario, tú sentís como un orgullo, como un celo de poder defender eso. Defender la verdad, porque ya el Espíritu Santo ya ha inspirado la Biblia y lo único que hacen nosotros es pescar este texto y meterlo en la mente. Y después nosotros vamos a, entre más Biblia metemos en nuestra mente, vamos a recitar más Biblia, vamos a pensar más de la Escritura y nos vamos a empapar con eso. Nos vamos a empapar con estas doctrinas, con la sana doctrina. Entonces cuando viene alguien y usted escucha por ahí en los púlpitos o alguien y dice algo contrario, usted ya tiene así, es como que usted tuviera un sensor, o como el radar que tenían los ¿cómo se llaman los monos de Dragon Ball? Los Saiyajines, aquí. Tiene un radar y uno mira así y dice, 5000% de arminiano tiene ese pastor que dijo esto. Así es. Suena chistoso, pero es así. La otra vez estábamos aquí en Ventana en una reunión y llegó un pastor de afuera invitado a la predicación y antes de predicar, con solo una frase ya dijo lo que iba a predicar y dijo, hermanos, aquí la salvación se pierde. Así fue. Y son como, para nosotros los que somos de doctrina un poco más reformada o calvinista, son como puñaladas para nosotros. Son puñaladas y ahora nos reímos, pero en el momento uno se entristece. Uno como que se abate ahí. Hay algunos que son un poco más chorizos, se paran y se van. Yo gritaría blasfemo. Claro, blasfemo. Hermano Alex, Dígame. Yo comparto mucho lo del hermano Abraham. Tengo amigos pentecostales y nunca me ha calzado, por ejemplo, cuando dicen, o sea, tal como decía el hermano Abraham, cuando la palabra dice, nadie me las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando ellos dicen que la salvación, que cuando la salvación es para siempre, es una doctrina satánica, entonces, yo digo, están blasfemando, es una blasfemia. Sí, yo personalmente me he dado cuenta, no sé, yo creo que todos ustedes también, como que las doctrinas, a ver cómo se los digo, las doctrinas que atacan la mente, atacan el egocentrismo del ser humano, que atacan la personalidad del ser humano, ¿cierto? Obviamente una personalidad caída, pero la atacan directamente. El ser humano tiene dos opciones. Como decía Miller, o te arrodillas delante del Dios juez y agachas tu cabeza y asumes las doctrinas de la Biblia, o te envaneces, te enorgulleces y te paras y dices, eso es blasfemia. Y eso no es diferente a lo que le gritaron a Cristo cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Amén. Entonces en Juan, lo que está hablando el hermano es verdad. En Juan, cuando los que han leído el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo está ahí afuera del templo y está hablando con los fariseos y les dice que dice varias veces la palabra yo soy, ¿cierto? Ese es el tetragamatón en el hebreo, y dice que tomaron piedras para matarlo, para acecharle, y la Biblia dice que Jesús se escondió. Y cuando habla de esos textos dice que se escondió porque todavía no ha llegado su hora, obviamente su hora de completar la redención, ¿cierto? Y su hora de arresto, de morir y todo eso. Porque el plan estaba con hora, minuto y segundo, o sea, eso era exacto.
Pero lo que me llama la atención es de que los fariseos sí entendieron el hecho de que Cristo le hubiera dicho yo soy igual al Padre, yo soy, mi Padre, somos uno, pero muchas veces dice yo soy. Incluso cuando llegaron al huerto, se piensa que fue el jardín de Getsemaní cuando Jesucristo estaba orando, ¿cierto? Y llega Judas con los soldados al arresto de Cristo y preguntan quién es el rey de los judíos, y Jesucristo dice yo soy, no solamente para afirmar su personalidad, ¿cierto? De que él era en ese momento, sino que dice la palabra Yahweh, o sea, ¿para qué estamos con cosas, hermano? Si uno dice, oye, tú eres Sebastián, uno no dice Yahweh, no, porque es el nombre de Dios. Pero como él era Dios en la carne, él dijo Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué caen? Ahí dice que caen atrás, se caen hacia atrás. Sí, sí. Eso obviamente debe ser como una forma de representar el poder de Dios. Es como cuando uno dice, ¿por qué Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo y no como un hombre conversando, comiendo ahí palomitas de maíz? Sino que se le apareció como una zarza ardiendo. Claro, esas teofanías tienen un porqué. Cuando uno después va estudiando se va dando cuenta de que la Biblia tiene mucha riqueza en eso. Pero da la impresión de que al decir Yahweh y ellos se cayeron, es el poder de Dios, el poder, la inmutabilidad que tiene, el poder, la santidad y todo lo que era Cristo en sí. Cuando uno estudia la Trinidad en teología sistemática, uno aprende de que todos los atributos de Dios que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo, los tiene el Hijo. Y el Hijo, cuando estuvo ahí, acá en este mundo como ser humano, en él la Biblia dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, es tremendo quién era ese personaje al decir Yahweh, yo soy Dios. Por eso que los fariseos lo querían matar, porque entendieron bien que él dijo, o se autonombró con el nombre del tetragrammatón del Antiguo Testamento. Entonces eso es tremendo. Eso es la confirmación de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios, igual al Padre. No sé si hay otro hermano que quiera aportar algo antes de... Sí, a mí me perturba un poco el tema de cómo piensan estos hermanos, bueno, vamos a llamarlos arminianos, po. Ya. O sea, yo entiendo que aquel que dice que la salvación se pierde y no lee la Biblia es por ignorancia de Biblia, Claro. obviamente. Pero aquellos que sí leen y que sí se preocupan, que digan que la salvación prácticamente es de ellos, como que me provoca ahí algo. Pero ¿cómo? O sea, yo leo y yo me doy cuenta de otra cosa, po. Y veo Claro. los textos que estaban mencionando los hermanos. Veo de que cuando que la salvación es eterna, por lo tanto tiene que ver mucho con el atributo de Dios que es por siempre. O sea, no hay principio, no hay fin, es de siempre. Por lo tanto, si pasamos de muerte a vida eterna, por lo tanto asumimos la vida en este caso de Jesús, y no se acaba, po. Y yo digo, ¿cómo se va a acabar en algún momento porque haga lo malo? Y yo digo, hay un poco de, es lo que pienso yo, que hay como un poco de autojustificación, o los hermanos en cierta medida, aunque digan que son pecadores y que no merecen nada y que por gracia son salvos, hay algo ahí que ellos dicen, pero yo me salvo, po. O sea, yo algo hago para salvarme. Y esa cuestión como que a mí me internamente me complica porque o sea, me complica en el sentido de que cómo lo deducen así, cómo ¿Cómo llegan a esa cosmovisión? claro, pues yo digo, y lo que comentaba el otro día del libro de este hermano que sacó de la doctrina arminiana, yo me lo quiero comprar para cachar bien cómo piensan, qué es lo que Oiga, dicen. Porque hermano, es mire, heavy, es heavy esa parte. mire, le voy a contribuir a lo que usted dice, hermano Samuel. En la iglesia evangélica pentecostal,
Usted sabe que siempre, bueno, en la iglesia pentecostal en general, son muy de testimonio. Hay personas que llegan a la iglesia y dicen ser cristianos, y usted sabe que aquí se mueven este tema de los instrumentos que llegan y andan entregando salvaciones a todo mundo, al que llega entregan salvación. Entonces, hay personas que le ha pasado esta situación, han llegado y hombres turbados porque no son personas, yo creo que no deben ser ni cristianos. Y llegan y se toman, hacen que se toman en lengua y empiezan a hacer su show y llevan a personas adelante y le entregan salvaciones, y hay personas que de alguna manera, por familiares, tienen conocimiento de este tema de las manifestaciones dentro de la iglesia, porque son sobre muchas cosas ese tema de las manifestaciones y de las salvaciones que entregan estos supuestos profetas. Y, y ya pues reciben su salvación y todo, pero después pasa el tiempo y nunca más los viste. Entonces esas personas después, digamos, pasan 10 años o pueden pasar hasta 5 años y el Señor en su gracia los salva y llegan a la iglesia. Y cuando esa persona empezó en la iglesia, dicen, ese hermano perdió su salvación porque ese hermano nunca más volvió. Pero después pasa algo súper raro, porque Dios salva a esa persona por su gracia y vuelve a estar en la iglesia. Entonces dice, entonces Dios lo volvió a salvar. Entonces es un tema complicado, es un tema súper súper complicado, y es un tema de agarrarse la cabeza y de erradicar de esa iglesia esas cosas. Es un tema. Miren, yo cuando voy a tratar de aportar un poco a lo que habló el hermano Samuel con el hermano Abraham, lo que yo me he dado cuenta, lo que con el tiempo, para poder explicar un poco la conmovisión, el pensamiento que tienen estos hermanos arminianos, tenemos que ser súper claros. No hay que hacerse tanto caldo de cabeza. Primero, ellos creen mucho en la salvación por obras. ¿Para qué estamos con cosas? Eso es porque siempre tienen que estar haciendo algo. O sea, si tú le dices la salvación 100% de Dios, ellos dicen, no, yo no puedo pensar en una salvación así. Necesito yo forzosamente hacer algo. Tengo que ni siquiera están pensando en la parte de la doctrina que nos enseñan nosotros como calvinistas, ¿cierto? Que nosotros sabemos que respondemos a este amor posteriormente a la salvación. Posteriormente a la justificación viene la santificación, y dentro de la santificación sabemos nosotros que vamos a responder con obediencia, llevando una vida de santidad, ¿cierto? Aprendiendo, sometiéndonos a un maestro bíblico, sometiéndonos a un pastor y todo eso. Siempre los cristianos va a ser llevado por esa senda. Aunque yo personalmente pienso de que eso también es providencia de Dios, ya, porque yo soy como ultra soberanía de Dios, la verdad. Ya, yo como que detesto harto, les voy a ser sincero, detesto harto la doctrina arminiana, porque creo que el que es arminiano hoy en día y lo justifica y lo dice así de frentón, es un mini romanista, o sea, un mini iglesia católica. La iglesia católica cree en muchas cosas igual que nosotros, pero ellos piensan en dos cosas más. Piensan que la salvación es Cristo, ¿cierto? Solo por la fe, pero también piensan que la salvación viene por Roma, por la tradición y por las obras. Entonces ellos suman dos cosas más a la salvación: la tradición, que todo lo que te enseña la iglesia, de que la Biblia la tiene que solamente interpretar el padre, el cura, el papa, y las directrices de esta iglesia, ahí está la salvación. Y obviamente todas las obras que tú hagas, peregrinar, irse de rodillas para allá, para los Vázquez, y todo lo que tú puedas hacer, aportas a tu salvación. Entonces, cuando uno mira la doctrina romanista, es lo mismo, es no sé, el metodista o el pentecostal, que es arminiano, es un mini romanista, es lo mismo. Así de claro. Entonces no hay que enrollarse tanto con eso, creo yo. Yo pienso en eso. Y lo otro, porque esa es una razón, yo creo que esa es una evidencia o una tesis, por así decirlo. La segunda que tengo es el mal entendimiento de los textos. Porque siempre ellos van a hablar Juan capítulo 15, Hebreos 6,
Segunda de Pedro 2, y el perro que vuelve al vómito, y siempre son 5 o 6 que yo ya los tengo, pero más que estudiado para dar respuesta, porque siempre son 5 o 6 versículos. Siempre son los mismos. Entonces, cuando yo les muestro a los hermanos, cuando estoy conversando obviamente en buena onda y todo eso, cuando veo a un hermano, y yo le evidencio de que en el texto mismo, por ejemplo, Hebreos 6, cuando hace una separación, el versículo 9 hace una separación de los pueblos, por así decirlo, los versículos que son como menos contradictorios, o que aparentemente son contradictorios, porque no son contradictorios, sino que son como más paradójicos, y uno les muestra ahí y le habla un poquito el griego y todo, y ellos te ponen una cara así, y ya están viendo ahí la evidencia, y ahí ellos tienen la opción de cerrar el corazón y decir, no, yo no creo eso. Entonces, como tercera tesis, es que ellos deciden ser así. ¿Me entiendes? Ellos deciden, ellos como que determinan en su propio corazón y en su mente ser así, cerrados contra la salvación por gracia, y decir, yo la mantengo. Y el cuarto punto, estos son 4 puntos que yo he desarrollado, no están en ningún libro, son tesis personales. El cuarto punto es ver tanta apostasía en la iglesia. Es ver, decir, yo llevo 30 años en la iglesia y ese joven lleva 20 años y hace 10 años se fue. Y ahora yo lo miro en el mundo, han pasado 10 años y todavía no vuelve a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo esa persona 20 años dentro de la iglesia? Porque, ¿para qué estamos con cosas? Si vamos a lo práctico de la Biblia dice que nosotros vamos a perseverar. Entonces, la pregunta es, ¿habrá sido un verdadero convertido? Lo más probable es que no. Pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como lo dijeron recién Samuel y el hermano Abraham. Obtuvieron la salvación. En un momento en su vida tuvieron un desliz, se fueron y estuvieron 5, 10 años, 15 años y volvieron a ser salvos. Pero esa doctrina no sale ni en la Biblia del Mormón, sale eso. No sale eso. Y un buen ejemplo para terminar la idea es una señorita que llegó acá a la iglesia hace un tiempo atrás. Mi señora tiene la misma edad mía, tiene 32 años, y creo que en la edad de la Natalia, mi esposa, tenía una amiga cuando estaban en la iglesia, cuando chiquitita, que iba con ella. Crecieron hasta adolescente, la niña creció en la iglesia y llegó a un punto de los 20 años que creo que esta niña se fue, pum, para afuera. Como típico es muy típico que casi el 70% de la juventud de una iglesia metodista, pentecostal, sea para afuera por muchas cosas. Principalmente por no ser verdaderamente convertido. Resulta que esta niña se fue. Pasaron muchos años y volvió hace poco. Y ahora está súper ferviente, está así que no sé, está de luna a luna en la iglesia, pero así con el primer amor. Entonces Natalia me preguntaba y me decía, ¿qué pasó con ella en esos años? Yo le dije, mira, veamos los frutos de cómo se desarrolla en este tiempo, cómo está su compromiso con Dios, sus frutos personales, ¿cierto? Y el estudio de la palabra, si se somete a un estudio, a la escuela dominical o al discipulado, cualquier cosa, vamos a ver cómo está caminando esta persona, y ahí nosotros quizás podemos determinar un poco algunas características y mi señora me decía, sí, pero ¿qué pasó en este lapsus de estos años que ella estuvo afuera? ¿Qué pasó con ella? ¿Habrá sido cristiana y después dejó de ser cristiana y ahora es cristiana? Y yo le dije, no, pues, en el tiempo que ella estuvo compartiendo contigo cuando eran niñas, nunca fue cristiana. ¿Por qué tú permaneciste y ella no? Entonces esas son las grandes interrogantes. Entonces esas son mis 4 tesis. La apostasía, entender más los versículos, el romanismo, y también decidir personalmente la doctrina. Yo creo que pueden ser varias más. Ustedes quizás pueden armar otras tesis, pero los arminianos obviamente tienen su base, y es bueno estudiarlo, como dice el hermano Samuel. Ojalá conseguir libros de ellos y poder estudiarlos. De hecho, Arminio era un fiel seguidor de Calvino, y sus doctrinas, pero cuando llegó al fatalismo, cuando Calvino dijo Romanos 9, que Dios elige gente para
salvación. Entonces, lógicamente deducimos de que si elige un grupo, el otro grupo se pierde. Entonces, es como que Dios elige para perdición. Arminio dijo, no, yo no creo eso. Bueno, pero eso obviamente da para otra discusión. Pero, perdón, como estamos haciendo estudios acá en la iglesia donde estoy yo, que entre paréntesis sigue la embarrada, ya sigue el tema ahí, el conflicto. De hecho, ahora van a sacar al hermano, el encargado de los jóvenes. Y yo ya estoy pensando en empezar presencialmente, porque yo estaba orando para que el Señor me diera una iglesia, pero estoy pensando seriamente en ya ir presencialmente a iglesia y buscar en internet, ver las confesiones de fe que tienen, sobre todo bautistas, porque yo para ese lado me inclino. No quiero volver, de verdad, no quiero volver. Si me voy de acá, no quiero volver o no quiero pasar a otra iglesia metodista pentecostal ni que tenga que ver con el tema pentecostal, porque lamentablemente el otro día buscando información, otro tema, pero se los comparto, buscando información de cómo se formó la parte de los metodistas pentecostal, es heavy, yo no la conocía y es fuerte, es como se enemistaron y resulta que le dieron más importancia a todo esto de lo usted dijo la palabra antes, se me fue de los carismas, ¿cierto? Pero cero Biblia, po, y se inclinaron por eso, y cero Biblia. Y ya cuando empecé a ver eso dije, si no hay Biblia, ¿qué pasa, po? O sea, si lo fundamental es la Biblia, po. ¿Qué pasa si no hay Biblia y le dan a esto el tema a las emociones, al danzar, al hablar en lengua? Y yo tengo esa pelea acá, no pelea, pero siempre lo saco de broma, incluso lo digo, que eso no sale en la Biblia, po, y cosas así, po. Y el otro día hablaba con el hermano Sebastián también sobre lo mismo. Y bueno, ya. Leyendo el otro día MacArthur, si no me equivoco era el libro de Gálatas, parece, en donde dice, el comentario que tiene, dice, algo que tú le agregues a la salvación ya no es gracia, ya deja automáticamente de ser gracia. Algo que tú le agregues a tu salvación ya deja de ser gracia, pues si está ahí agregándole algo. Por lo tanto, hay una niña acá con la cual discutía el otro día, se salió del grupo y todo, y yo nunca le hice la pregunta, pero yo me hacía la pregunta a mí mismo, o sea, y yo la invitaba, yo le dije, ya mira, juntémonos, le dije, conectémonos y veamos con la Biblia si es que estoy mal o no, porque puedo equivocarme, y te doy la opción de que puede estar mal, pero estudiémoslo con la Biblia, tú y yo, nadie más. Y no quiso aceptar el tema, porque la niña no lee Biblia, y me quedó una pregunta pendiente de decirle a ella, o sea, si tú crees que la salvación se pierde, ¿qué estás haciendo para retenerla? Si ni siquiera lees la Biblia. Es la pregunta que se le quise decir, nunca se la hice. Ahora el tema de... Bueno, gracias a Dios, el jefe de acá, el encargado de los jóvenes, es arminiano total, ¿ya? Pero es bien abierto de mente, bien abierto de mente, y me deja a mí exponer en donde yo me inclino por el tema de la salvación eterna, de que no se pierde, y doy ejemplo y doy texto, y el hermano no me dice nada, él sigue en su postura y yo en la mía, y somos y apoyo totalmente, o sea, podemos ser amigos, se puede ser amigos de un arminiano, obviamente cuando no se discutan estas doctrinas, pues, obviamente, pero claro, ellos tienen, e incluso yo diría muchas veces se cae en el extremo de que los arminianos incluso llegan a ser más cristianos o más evangelizadores que los mismos calvinistas, se puede decir, porque el extremo del calvinista que siempre salvo y sí soy salvo, y los extremos son malos, pero lo que he aprendido de ellos yo, el tema de la evangelización, son ¿cómo se puede decir? Son tosudos, o sea, evangelizar, y ellos participan en el ministerio de los Gedeones, no sé si lo ubican, los que reparten los Nuevos Testamentos, ya son de ahí.
De hecho, él está a cargo acá de no sé de cuántos países en Latinoamérica. Y de hecho yo voy a participar con ellos ahora también en el Ministerio de repartir testamentos y visitando iglesias y cosas así. Porque encontré un tema, encontré en eso algo que a mí me faltaba, pues en realidad. Me faltaba el tema, y me falta aún el tema de